Vivimos rodeados de personas que a simple vista parecen completamente normales. Hablan con calma, sonríen, saludan con cortesía, incluso pueden inspirar admiración o respeto. Son encantadores, seguros de sí mismos, y saben perfectamente qué decir para que confíes en ellos. Pero detrás de esa máscara se esconde algo oscuro, algo frío, algo que no siente como nosotros. No hablamos de asesinos seriales o criminales de películas. Hablamos de psicópatas modernos. Personas que han aprendido a moverse en nuestra sociedad como peces en el agua, sin levantar sospechas, mientras manipulan, mienten y destruyen a quienes tienen cerca con tal de conseguir lo que desean. Y lo más perturbador no es que existan, sino que están por todas partes. En tu trabajo, en los medios, en el gobierno, en los negocios, incluso en tu vida personal. Y tú, sin saberlo, podrías estar siendo manipulado por uno de ellos. Según Robert Tare, uno de los mayores expertos en psicopatía, estas personas no tienen conciencia. No sienten culpa, remordimiento ni empatía. Pero sí saben que otros sí sienten. Y eso lo usan como arma. El psicópata moderno no necesita gritarte ni golpearte para destruirte. Le basta con observar tus puntos débiles, escuchar con atención tus miedos, estudiar tus deseos, y después utilizar esa información para moldearte como si fueras arcilla. Te hará creer que te está ayudando, que está de tu lado, que tú eres importante para él. Pero no eres más que una pieza en su tablero, una herramienta para lograr sus metas. Cuando ya no le sirvas, o empieces a descubrir lo que hay detrás de su máscara, te desechará sin el menor escrúpulo. Hervey Cleckley, en su obra pionera, The Mask of Sanity, describía al psicópata como una persona que puede parecer completamente funcional, incluso exitosa, pero que carece por completo de una vida emocional genuina. Lo perturbador es que no tienen alucinaciones ni delirios, no están locos en el sentido tradicional. Son racionales, lúcidos, encantadores. Pero por dentro, están vacíos. Su comprensión del mundo es instrumental. No ven a las personas como seres humanos, sino como recursos. No conocen la compasión ni la conexión emocional profunda. Solo saben fingirlas. Y cuanto más inteligente es el psicópata, más perfecta es su actuación. Y ese es el problema. La mayoría de nosotros no estamos preparados para detectar a alguien así. Creemos que la maldad se nota, que se huele, que se siente en el aire. Pero los psicópatas modernos han perfeccionado su fachada. Son expertos en ocultarse bajo la apariencia de líderes carismáticos, parejas ideales, colegas brillantes o figuras públicas admiradas. Martha Stout, autora de The Sociopath Next Door, señala que 1 de cada 25 individuos es un sociópata, un número alarmante, y lo más peligroso es que muchos nunca llegarán a cometer un crimen violento. No necesitan hacerlo. Les basta con manipular tu mente y tus emociones para salirse con la suya. Les basta con sembrar dudas, aislarte poco a poco, romper tu autoestima, hacerte sentir culpable cuando eres tú la víctima, y luego tomar lo que quieran de ti como si fuera lo más normal del mundo. Y es que la psicopatía no es un cuchillo en la noche. Es una sonrisa en la oficina. Es un abrazo frío. Es una promesa vacía. Es ese líder carismático que todos admiran, pero que por dentro solo piensa en poder, en control, en usar a los demás para escalar. Y cuando lo logran, cuando alcanzan ese puesto de poder, cuando tienen influencia, dinero o control sobre otros, lo usan sin piedad. Según Andrzej Lobasiewski, en su estudio sobre la psicopatía política, muchos sistemas de poder están diseñados, consciente o inconscientemente, para favorecer a los psicópatas. Porque en un mundo competitivo, frío, y lleno de incentivos por resultados, los que no sienten culpa, los que pueden mentir sin parpadear, los que pueden traicionar sin remordimiento, son los que más fácilmente prosperan. El gran problema con los psicópatas modernos no es solo que existan, sino que prosperan en un sistema que premia la imagen, la persuasión, el control emocional y la ausencia de escrúpulos. En un entorno donde todo se mide por resultados, donde la apariencia importa más que la autenticidad, y donde ser demasiado bueno muchas veces se interpreta como debilidad, ellos tienen ventaja. No dudan, no sufren crisis morales, no pierden el sueño por dañar a otros. No les interesa el bien común, ni los lazos humanos. Solo el poder, el placer del control y la satisfacción de sus necesidades más básicas, dominación, prestigio, seguridad personal. Y si tienen que arruinarle la vida a alguien para conseguirlo, lo hacen sin mirar atrás. Muchos de ellos están entre los líderes que más admiramos. Ejecutivos, políticos,
empresarios, influencers, gurús espirituales, figuras públicas que inspiran a miles, incluso a millones. Y mientras tú confías, ellos avanzan. Mientras tú entregas tu tiempo, tu admiración o tu trabajo, ellos calculan. No es exageración. Es matemática emocional. Ellos no ven a las personas como fines en sí mismos. Ven variables, recursos, amenazas o escaleras. Nada más. Si eres útil, te mantendrán cerca. Si eres débil, te manipularán. Si representas un obstáculo, te eliminarán sin el menor remordimiento. El psicópata moderno no grita. No necesita hacerlo. Puede hablarte con dulzura, con calma, con esa mirada que parece que te está comprendiendo. Puede preguntarte cómo estás, ofrecerte ayuda, escucharte durante horas, hacerse tu aliado. Todo es parte del juego. Porque necesita que bajes la guardia, que confíes, que sientas que estás seguro. Y cuando confías, le abres la puerta a tu mundo. Le entregas información sobre tus puntos débiles, sobre tus deseos más profundos, tus heridas emocionales, tus inseguridades. Y ellos lo guardan todo como un hacker que recopila datos silenciosamente, hasta tener suficiente para apoderarse de tu sistema emocional. Lo hacen de forma gradual, silenciosa, como una fuga de gas. No lo notas hasta que es tarde. Martha Stout lo explicaba con precisión. El psicópata no te obliga a obedecer. Te seduce. Te convence. Te hace sentir que todo lo haces por voluntad propia. Y tú, sin saberlo, terminas tomando decisiones que benefician exclusivamente a él. Cedes tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo. A veces incluso llegas a traicionarte a ti mismo solo para complacerlo, para no perder su aprobación. ¿Y qué recibes a cambio? Nada real. Promesas vacías. Aprobación momentánea. Elogios estratégicos. Una ilusión de cercanía. Y cuando ya no eres útil, cuando tus dudas comienzan a asomar, cuando haces preguntas incómodas, entonces te desestiman, te atacan sutilmente, te ridiculizan o te hacen sentir culpable por pensar siquiera que ellos podrían ser manipuladores. Ese es su arte. La manipulación encubierta. La construcción de una narrativa en la que ellos siempre son los buenos, los salvadores, los necesarios. Si haces algo que los incomoda, eres tú el que tiene el problema. Tú eres el paranoico, el desagradecido, el débil. Y lo peor es que uno termina creyéndolo. Porque lo hacen de forma tan hábil, tan progresiva, tan emocionalmente camuflada, que empiezas a dudar de tu propio criterio. Te preguntas si realmente estás exagerando. Si quizás el problema eres tú. Si deberías esforzarte más por agradarles. Y ahí es cuando ya te tienen en sus manos. No es coincidencia. Es estrategia emocional. Estudian tus reacciones, notan tus respuestas, y ajustan su comportamiento para mantenerte atrapado. Si necesitan mostrarse vulnerables para ganarse tu compasión, lo harán. Si necesitan volverse fríos para asustarte, también. Cambian de cara como un actor cambia de personaje. Y tú, al no entender lo que está pasando, entras en un estado de confusión emocional, de dependencia psicológica, de desgaste mental profundo. Es una forma de dominación sin gritos, sin golpes, sin cárceles. Pero igual de destructiva. Y lo más cruel es que muchas veces, cuando logran su objetivo, simplemente se alejan. Sin explicaciones. Sin remordimiento. Sin mirar atrás. Como si tú nunca hubieras existido. Como si todo lo que compartieron hubiera sido una obra de teatro. Y es que, para ellos, lo fue. Nada fue real. Solo interpretación. Solo uso instrumental de tus emociones. Hervey Cleckley, uno de los primeros en estudiar profundamente este fenómeno, los describía como máscaras de cordura. Individuos que, en apariencia, parecían perfectamente funcionales, incluso encantadores, pero por dentro estaban vacíos. No sentían culpa, ni empatía, ni remordimiento. Pero sabían cómo fingir. Sabían cómo decir lo correcto, cómo sonreír en el momento justo, cómo imitar emociones humanas sin jamás experimentarlas de verdad. Y esa capacidad es lo que los convierte en predadores casi invisibles. Porque no puedes defenderte de lo que no puedes ver. Y si el lobo se disfraza de cordero, más aún. Su poder no está en la violencia. Está en la ilusión. Vivimos en un mundo donde la imagen lo es todo, donde lo superficial se confunde con lo auténtico, y ahí es donde los psicópatas modernos florecen. Saben adaptarse, saben qué versión de sí mismos mostrar según el contexto. Si están en un entorno laboral competitivo, se presentan como líderes visionarios.
Si están en círculos espirituales, se disfrazan de almas compasivas. Si están en política, usan discursos emocionales para hablar del pueblo, de justicia, de valores. Pero todo es parte del teatro. Dicen lo que la gente quiere oír. Construyen su personaje como un actor que conoce perfectamente a su audiencia. Y mientras todos los demás se esfuerzan por ser coherentes con lo que sienten, ellos solo se esfuerzan por parecer convincentes. Y lo logran. Porque mientras tú conectas con el otro desde lo emocional, ellos lo hacen desde lo estratégico. No sienten lo que dicen, pero saben que tú sí. Entonces usan tus emociones contra ti. Si notan que eres compasivo, te hacen sentir culpable. Si detectan tu necesidad de aprobación, se convierten en fuente de elogios para que dependas de ellos. Si perciben tu inseguridad, se vuelven tu aparente refugio. Te ofrecen lo que más deseas, pero no porque les importe darte algo. Solo quieren tener un anzuelo emocional para atraparte. Y cuando ya estás dentro, no necesitan seguir fingiendo tanto. Empiezan a mostrar su verdadero rostro en pequeñas dosis. Pero como tú ya estás emocionalmente comprometido, lo justificas, lo minimizas, lo pasas por alto. Andrzej Lobasiewski fue aún más lejos. Él estudió no solo a los psicópatas individuales, sino cómo logran formar estructuras enteras de poder. Habló de la ponerología política, una ciencia del mal aplicado al poder. Para él, los psicópatas no solo existían como individuos aislados. Tenían la capacidad de infiltrarse en instituciones, de tomar decisiones, de rodearse de otros semejantes o de personas que, aunque no fueran psicópatas, se convertían en cómplices por miedo, por conveniencia o por ignorancia. Así, una organización entera podía llegar a funcionar bajo reglas psicopáticas, donde lo importante no era el bienestar humano, sino la eficiencia, la obediencia, el control, el éxito a toda costa. Donde la moral quedaba relegada, donde el sufrimiento ajeno se convertía en una estadística, y donde el que se resistía era descartado sin culpa. Y es en ese contexto donde los psicópatas modernos logran lo impensable. No solo manipulan personas, manipulan sistemas. Cambian narrativas. Redefinen lo que está bien y lo que está mal. Se apropian del lenguaje, de los valores, del discurso público. Y lo hacen sin que nadie los detenga. Porque quien se atreve a señalarlo suele quedar como exagerado, resentido, paranoico o inestable. Y así perpetúan su poder. Porque mientras tú estás dudando de ti mismo, ellos siguen avanzando con paso firme. Su seguridad no viene de la verdad, sino de la ausencia total de dudas internas. No tienen conciencia que los detenga. No tienen miedo al castigo emocional. No tienen lastre moral. Por eso avanzan rápido. Por eso destruyen tanto. Y tú, mientras tanto, estás tratando de comprender qué ocurrió. Como alguien que parecía tan humano, tan empático, tan encantador, pudo hacerte tanto daño sin siquiera pestañear. Te preguntas si pudiste haber hecho algo diferente. Te culpas. Te desgastas buscando sentido. Pero no lo vas a encontrar en la lógica emocional común. Porque no estás tratando con una persona común. Estás tratando con alguien que nunca tuvo la capacidad de conectar contigo desde un lugar real. Solo imitó esa conexión. La simuló. La utilizó como un medio, no como un fin. La razón por la que caemos en sus trampas no es porque seamos ingenuos, sino porque partimos de una premisa equivocada, asumimos que todos sienten como nosotros. Que cuando alguien se ríe, es porque está feliz. Que si alguien llora, es porque siente dolor. Que cuando alguien se disculpa, es porque le duele lo que hizo. Pero eso solo es cierto si esa persona tiene la capacidad de sentir culpa, empatía, vergüenza o tristeza. Un psicópata no experimenta esas emociones como tú. Las conoce intelectualmente, sabe cómo actúan los demás cuando las sienten, y por eso puede imitarlas con precisión. Pero no las vive. Las finge. Y lo hace tan bien, que es casi imposible notar la diferencia, hasta que ya es demasiado tarde. No son personas impulsivas ni descontroladas, al menos no en la mayoría de los casos. No. Los psicópatas modernos son fríos. Calculadores. Metódicos. Pueden mantener la misma expresión tranquila mientras te manipulan, te desarman emocionalmente y destruyen tu autoestima, Y tú ni siquiera te das cuenta, porque siguen sonriendo, siguen diciendo las palabras correctas, siguen actuando como si se preocuparan. Pero detrás de esa máscara hay vacío. No hay alma, no hay remordimiento. Solo estrategia. Solo control. Solo objetivos personales disfrazados de buenas intenciones. Una de sus armas más efectivas es la culpa. No la suya, claro,
porque no la sienten. Pero saben muy bien que tú sí. Y la usan contra ti. Si te hacen dudar de tu valor, si logran que creas que eres el problema, entonces ya te tienen. Porque ahora haces el trabajo por ellos. Te autocensuras, te adaptas, te esfuerzas por no incomodarlos, por complacerlos, por ganarte su aprobación. Pero lo que estás haciendo, en realidad, es entregarte. Estás renunciando a tus límites. Y ellos no te lo van a agradecer. Solo lo van a aprovechar. También utilizan el refuerzo intermitente. Un día te tratan con afecto, te dan atención, te hacen sentir especial. Al día siguiente te ignoran, te desprecian o te castigan con frialdad. Luego vuelven a ser encantadores. Y tú te confundes. Te aferras a los momentos buenos, esperando que regresen, pensando que hiciste algo mal y que puedes corregirlo. Pero todo está calculado. No es casual. Es una técnica. Una forma de crear dependencia emocional. Una especie de adicción psicológica donde te vuelves incapaz de romper el vínculo, incluso cuando sabes que te está destruyendo. Este ciclo de idealización, desvalorización y descarte no solo se da en relaciones personales. Se da en empresas. En gobiernos. En movimientos sociales. En cualquier espacio donde alguien con estructura psicopática pueda establecer una narrativa seductora para luego ejercer control. Primero te ofrecen un futuro prometedor, te prometen reconocimiento, estabilidad o sentido. Luego te critican, te presionan, te reducen a números o te infantilizan. Y cuando ya no les sirves, te desechan. Como si nunca hubieras importado. Porque en el fondo, nunca importaste. Solo eras una pieza. Un recurso. Un medio para lograr algo. Y ese algo nunca fuiste tú. Lo más aterrador es que muchas veces, cuando por fin descubres la verdad, ya estás emocionalmente agotado. Ya pasaste por tantas manipulaciones, por tantos momentos de confusión, por tantas dudas internas, que te cuesta recuperar tu claridad. No sabes si lo que viviste fue real, si exageraste, si fuiste tú el problema. Pero no lo fuiste. Solo estabas en manos de alguien que jugaba un juego que tú no conocías. Y lo jugaba bien. Porque para ellos no es personal. Es estructural. Está en su forma de ver el mundo. Un mundo sin empatía, sin culpa, sin conexión. Solo control. Lo más devastador de esta experiencia es la desconexión interna que produce. No solo te rompen emocionalmente. Rompen tu relación contigo mismo. Porque te llevan a cuestionar tus emociones, tus intuiciones, tus recuerdos. Logran que desconfíes de lo que viste, de lo que sentiste, de lo que viviste. Lo hacen sutilmente, sin gritos ni violencia. Solo con frases cargadas de veneno disfrazado de razón. Estás exagerando. Eso nunca pasó así. Siempre dramatizas. Estás loco. Y tú, poco a poco, empiezas a dudar. A silenciar tu voz interior. A ceder terreno. A perderte. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado por investigadores como Martha Stout, quien advertía que una de las tácticas favoritas del psicópata es sembrar confusión, aislamiento y vergüenza. Porque en ese terreno, la manipulación florece con facilidad. Cuando ya no sabes qué pensar, te vuelves dependiente del que parece tener las respuestas. Y el psicópata siempre tiene respuestas. Siempre tiene excusas. Siempre tiene una versión de los hechos que lo deja bien parado, y a ti, culpable, roto o en deuda. Hervey Cleckley, en su obra clásica, La máscara de la cordura, describía con precisión quirúrgica cómo estos individuos pueden pasar desapercibidos durante años, camuflados detrás de una apariencia funcional, educada, incluso brillante. Pueden ser médicos, abogados, políticos, gurús espirituales o líderes sociales. No son monstruos evidentes. Son encantadores, eficientes, admirados. Y esa es precisamente su mayor ventaja. Porque mientras todos los aplauden, tú dudas de ti mismo. Y si llegas a hablar, nadie te cree. Nadie lo sospecha. Porque la máscara está demasiado bien diseñada. Porque el disfraz ha sido perfeccionado durante décadas. Andrzej Lobasiewski, por su parte, llevó el estudio de estos perfiles a un nivel aún más profundo, el de las estructuras sociales. En su teoría sobre la ponerología, el estudio del mal desde un enfoque científico y psicológico, explica cómo ciertos individuos con estructuras psicopáticas logran escalar dentro de sistemas de poder, hasta el punto de pervertirlos completamente. No solo manipulan personas, manipulan ideologías, manipulan estructuras enteras.
Y cuando eso sucede, ya no estás lidiando con un manipulador individual, sino con un sistema patológico que recompensa la crueldad, la mentira y el vacío emocional. Y es ahí donde radica el verdadero peligro. No en el daño que te hacen a ti, aunque es profundo, sino en el daño que hacen a la cultura, a la confianza colectiva, a la capacidad que tiene una sociedad de reconocer el mal sin que éste se oculte detrás de palabras bonitas, sonrisas fingidas o discursos bien elaborados. Porque un psicópata moderno no necesita gritar ni agredir físicamente. Le basta con dominar el lenguaje, con disfrazar sus intenciones, con adaptarse al sistema. Y entonces, el mal deja de parecer mal. Se vuelve norma. Se vuelve eficiencia. Se vuelve liderazgo. Lo importante no es desarrollar paranoia. No se trata de ver psicópatas por todas partes. Se trata de abrir los ojos. De desarrollar discernimiento emocional. De entender que hay personas que simplemente no sienten como tú. Que no van a cambiar. Que no pueden ser salvadas. Que no necesitan razones para hacer daño, porque para ellos el daño no es un problema, sino una herramienta. Y que mientras más poder tengan, más sofisticados serán sus métodos. El antídoto comienza con el conocimiento. Con ponerle nombre a lo que antes solo era intuición. Con darte permiso de ver lo que realmente ocurrió, aunque duela. Con recuperar tu voz interna. Con establecer límites. Y con recordar algo esencial, que si un vínculo te hace dudar constantemente de tu valor, de tu memoria, de tu sanidad mental, probablemente no estás con alguien que te ama, sino con alguien que te está usando. El mundo no está lleno de psicópatas. Pero hay suficientes como para estar alerta. Y si algo quieren es que no los veas venir. Que sigas pensando que todos somos iguales por dentro. Que todo se puede arreglar hablando. Que todo conflicto se debe a un malentendido. Porque mientras tú hablas de amor, ellos solo piensan en ventaja. Y cuando por fin lo entiendes, ya no es necesario odiarlos. Basta con no volver a permitir que entren. Porque la conciencia es el inicio de la libertad. Y una vez que ves detrás de la máscara, esa máscara ya no vuelve a tener poder. Y una vez que ves detrás de la máscara, esa máscara ya no vuelve a tener poder. Es como despertar de un sueño largo y turbio, donde algo siempre se sentía fuera de lugar, pero no sabías exactamente qué. Como si toda tu vida hubieras estado intentando bailar al ritmo de una música que no podías oír, mientras alguien más dirigía la orquesta desde las sombras. Y ese alguien nunca sintió nada. Entonces lo comprendes. No fue tu culpa. No fue que fueras ingenuo, débil o demasiado emocional. Fuiste humano. Y te encontraste con alguien que había perfeccionado el arte de simular lo que tú dabas de forma natural, empatía, ternura, conexión. Pero para ellos, solo eran herramientas, disfraces, estrategias. Ellos estudian nuestras emociones no para sentirlas, sino para usarlas. Las imitan, las manipulan, las retuercen hasta convertirlas en armas. Y duele. Porque el daño que dejan no se ve. No sangra. No tiene moretones. Pero marca. Silenciosamente, va erosionando tu confianza, tu identidad, tu capacidad de ver el mundo con esperanza. Eso es lo que hacen. No solo destruyen relaciones. Corrompen la forma en que sentimos. La forma en que confiamos. La forma en que existimos. Pero en ese momento, cuando lo entiendes, algo se quiebra y algo nace. Porque ves claro. Porque ya no te pueden envolver con su encanto vacío. Ya no te confunde su lógica fría ni sus discursos calculados. Ya no compras su sonrisa. No necesitas vengarte. Solo necesitas cerrar la puerta. Y no abrirla más. Porque la libertad no comienza con un acto heroico. Comienza con una decisión íntima, dejar de justificar lo que duele. Dejar de callarte lo que sabes. Dejar de esperar que el lobo se vuelva cordero. Hay personas que no sienten culpa. Que no sienten amor. Que no sienten nada. Y tú no naciste para vivir de rodillas ante su juego. Naciste para mirar de frente, reconocer el mal y dar un paso al costado. Y cuando lo haces, cuando de verdad ves, ellos pierden su poder. Porque solo pueden controlar a quien ignora quiénes son. Solo pueden manipular a quien todavía cree que todos sienten igual. Pero tú ya no estás dormido. Ya no estás desarmado. Ahora sabes. Y quien sabe, ya no es presa. Suscríbete y sigamos compartiendo este camino. Porque no estás solo. Y porque a veces, escuchar algo distinto, cambia todo.